Ya está con nosotros Josefina Vázquez Mota, precandidata por ahora, del PAN al Estado de México. Josefina, bienvenida, qué gusto Jorge, que estés con muchas nosotros. gracias, muy buenas noches. Viviana, Josefina, querida, muy buenas noches. Finalmente, Aquí precandidata estamos. oficial del PAN al Estado de México. Claro, y esta noche como precandidata, bueno, le tendremos que hablar a los panistas, aunque inevitablemente nos estén escuchando muchos otros que no lo sean. Muchos que no lo sean. Por supuesto, Pero a ver, y bienvenidos para todos. hablarle a los panistas, hubo mucho debate aquí, lo platicamos. Se decía, Josefina está deshojando la margarita, a ver si se presenta o no se presenta. Lo hemos platicado muchas veces, no estuviste deshojando la margarita. No, Jorge. Estuviste creando condiciones que son cosas diferentes. Es muy ¿no? diferente. Claro. Estuvimos creando estas condiciones con la dirigencia del partido, con el partido también en el Estado de México, y puedo decirles esta noche que llego con esta fuerza, con la unidad y con todo el respaldo de mi partido a nivel nacional y también en el Estado de México. Y con esta, pues, estas indicaciones o estos escenarios donde lo que nos demuestran Jorge, Viviana, es que casi 8 de cada 10 mexiquenses quieren un cambio. 8 de cada 10 mexiquenses quieren cambios importantes en materia de seguridad, en materia de impartición de justicia, en el manejo de sus propios impuestos. Es decir, estamos a unos cuantos meses de una alternancia después de casi 90 años de que no la ha habido en el Estado de México. Josefina, finalmente ya no va a haber impugnaciones de tu partido hacia tu candidatura, hacia tu precandidatura. La verdad es que lo que se tenga que resolver en esa materia, confiamos en que tendrá un muy buen resultado, así se ha ido resolviendo hasta el momento. Yo llego con esta unidad, con esta fortaleza, me registré el pasado domingo y tuvimos ahí liderazgos muy importantes. Nos acompañó el alcalde de Huixquilucan, estaba el alcalde de Naucalpan, la alcaldesa de Atizapán, Luis Felipe Bravo, pues es una figura muy emblemática en el Estado de México y un hombre muy comprometido, y esta militancia que nunca se ha rendido en el Edomex, y hay esta convicción de una victoria frente a este reclamo de cambio. Y yo tengo toda esta fuerza para ir a esta contienda. Todavía falta dar un par de pasos dentro del partido, pero mañana es una fecha muy importante. Quiero anticipar, habrá una convocatoria a un órgano, la Comisión Permanente, y ahí se van a presentar las encuestas, los levantamientos, valoraciones. ¿Te está yendo bien en las encuestas? Me ha ido muy bien en las encuestas, tenemos una ventaja competitiva importante y lo que queremos es ya que se resuelva esta convocatoria del partido para estar en esa boleta, para sobrepasar toda esa etapa. Tú decías, 8 de cada 10, según los números que tú tienes, quieren cambio en el Estado de México, pero eso no quita que vaya a ser una elección muy disputada, porque estás tú, Morena lleva una candidata fuerte, el PRI no se va a dejar en el Estado de México, es un partido, es fundamental para el PRI conservar el Estado de México. ¿Cómo te imaginas la contienda? ¿Cómo le dirías a los panistas que nos están escuchando que va a ser esa contienda en el Estado? Bueno, sin duda va a ser una contienda como, sobre todo las más recientes, una contienda dura en donde cada uno va a hacer uso de sus propias herramientas, pero tengo la convicción de la victoria y eso es lo que les vengo a decir a los panistas que nos acompañan esta noche. Tengo la convicción de la victoria porque hoy los mexiquenses queremos vivir sin miedo y la inseguridad está cruzando y causando un profundo dolor a las familias. Quienes me escuchan saben que esto sucede a diario en el Estado de México. Cuando toman el transporte público tienen que ocultar lo poco que tienen entre sus prendas para no perderlo. Una mujer es asesinada todos los días en el Estado de México, es el primer lugar en feminicidios. Somos el estado donde más actos de corrupción se cometen a nivel nacional y el segundo lugar en impunidad, es decir, hay un reclamo de impartición de justicia. Y porque sabemos de este dolor, de esta frustración, de este hartazgo, también quiero decirles que en el Estado de México está lleno de talento. ¿Qué harías tú diferente? De gente trabajadora. ¿Qué haría diferente? Empezar con estos 3 desafíos. Es decir, cambiar el andamiaje que ha provocado este nivel de corrupción y de impunidad, que se cumpla la ley. El primer mandato para quien gobierna es cumplir y hacer cumplir la ley. Y esto es lo que más nos urge. Este es el cambio fundamental en el Estado de México.
darle la certeza a cada mujer que me esté escuchando esta noche, a cada joven, a cada niño, a cada hombre, que puede salir de su casa sin miedo, que puede regresar a su hogar, no importa la hora que sea, porque aparte hay que decir que los mexiquenses que toman este transporte público sufren muchísimo. Hasta 5 a 6 horas invierten todos los días para trasladarse de un lugar a otro. Para llegar de su casa a su trabajo y de su trabajo a su casa. Son problemas tan de fondo, son problemas que le llegan tanto a la gente. No estamos hablando aquí de renegociar finanzas, que hay que renegociar porque tienen una deuda terrible. Una deuda Pero muy alta. el tema de la seguridad es clave, me parece, y de la impunidad que va de la mano con esa inseguridad, porque más del 98% de los delitos denunciados tampoco se castigan de ninguna forma. El secuestro está entre los primeros lugares también en todo el país, el robo de automóviles. Lo que quiero decir es que los mexiquenses hemos ido perdiendo las certezas básicas de nuestra vida. Ya no tienes certeza de que vas a poder salvar tu patrimonio cuando tomas un transporte público, caminas por la calle. Ya no tienes certeza de cuánto tiempo vas a hacer de tu casa a tu trabajo o de tu trabajo de regreso a tu hogar. Ya no tienes esa certeza de ir a denunciar un delito y que va a haber una impartición de justicia para todos, no solamente para unos cuantos. Y al mismo tiempo tienes un estado de una potencialidad extraordinaria. Así que frente a lo que señalas, Jorge, estamos hablando de la realidad para un estado que tiene poco más de 16 millones de habitantes y que estos 16 millones, 8 de cada 10 te dicen, se acabó, no quiero seguir viviendo en estas condiciones. Y cuando me preguntas qué es lo primero que haré, cambiar radicalmente y dar las certezas que las familias se merecen. Si realmente combatimos con todo el poder y la fuerza la corrupción, entonces tendremos más seguridad y tendremos evidentemente una impartición de justicia contraria a la impunidad que hoy está prevaleciendo. Hay un problema en el Estado de México también, que es los municipios conurbados a la Ciudad de México. Son municipios poderosos por recursos, con enormes carencias, porque tienen enormes carencias, enormes problemas, y gobernarlos desde Toluca tampoco es fácil. No es fácil. Vas a necesitar mano derecha, mano izquierda y mano dura. Sin duda, vamos a necesitar poner esta casa en orden. La hora del Estado de México ha llegado y requiere orden y requiere aplicación de la ley con todo el poder y sin distinción, es decir, una aplicación de la ley irrestricta sin distinción para nadie. Requiere reconocer realmente los problemas que se viven. Es un estado muy diverso, son 125 municipios y aparte que casi todos han tenido alternancia, Casi todos han tenido alternancia y tienes una colindancia con 8 estados prácticamente del país. Está muchos de los más violentos está también, Guerrero, más violencia ha habido. Está Morelos, está Tlaxcala, está Puebla, está Querétaro, la propia Ciudad de México y tienes estas regiones donde tienes una potencialidad extraordinaria, pero también, como bien señalas, hay algunas de ellas donde ya no solamente es el problema de seguridad al que yo me estoy refiriendo esta noche, ya tenemos un problema que es muy diferente de delincuencia, de crimen organizado, que también tenemos que atender. Y este 4 de junio, yo les digo a los panistas, que es a quienes podemos hablar esta noche, que este 4 de junio, si esta ciudadanía que hoy se manifiesta a favor del cambio sale a votar por esta opción responsable de cambio profundo y de certeza legal, estoy segura vamos a lograr este primer gobierno de alternancia, como se ha conseguido en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, en Durango, pues hace apenas muy pocos meses. Hace unos meses, y alguien dirá, es la revancha de Josefina del 2012. ¿Es la revancha del 2012? No, no es la revancha del 2012. Yo estoy aquí porque claro que aprendí lecciones del 2012. Agradezco haber vivido esta campaña porque lo he hablado muy claramente con mi equipo. Bueno, has escrito un libro sobre el tema. He escrito un libro sobre publicado. Esto. No, bueno, y estoy totalmente decidida a ser la candidata. ¿Y qué digo cuando digo ser la candidata? Que el partido se haga cargo de lo que tiene que resolver el partido, que la casa de campaña se haga cargo de los estrategas de su tarea, y yo iré a convocar con las siglas del PAN, ya cuando sea el momento, a una gran alianza ciudadana, que es la alianza y la plataforma con la que vamos a construir la victoria. Ese es un punto central, porque lo hemos platicado en otras oportunidades.
construir más allá de la alianza, no se dio con el PRD, pero independientemente de eso, construir una alianza como han hecho candidatos panistas en otros estados. Sin duda, Estoy pensando en el caso de Corral, por ejemplo. Javier Corral construyó esta gran alianza ciudadana y yo estoy convencida, incluso ya en su momento lo podremos hablar con mayor libertad, de que en el Estado de México tiene que empezar a cambiar el modelo político de México. Dar a luz este primer gobierno de coalición, un gobierno de coalición real, con una agenda que la sustente y en donde tengas esta capacidad de gobernabilidad, porque como estamos haciendo las cosas en el país con este sistema político, no obstante que ha habido avances y mejoras, pues te encuentras de pronto con que ganas elecciones con el 30% claro. o con el 20 y tantos. Pero también, por ejemplo, el trabajo de base que hiciste en tu elección presidencial en el 2012, por ejemplo, en Tamaulipas, donde ganaste esa elección, te ha funcionado muchísimo para el Estado de México también, claro, ¿no? Y desde la Secretaría de Desarrollo Social, pues tuve la oportunidad de trabajar muchísimo para el Estado de México, desde el Congreso, desde la Secretaría de Educación Pública, es decir, el Estado de México ha sido mi hogar, es el hogar de mi familia, mis 3 hijas nacieron en Naucalpan, pero también mi trabajo desde la función pública, desde estas instancias de gobierno, pues me permitieron acompañar de manera muy cercana a los mexiquenses. Y 1 millón de mexiquenses también vive hoy en Estados Unidos. Digo, lo comento porque algunos políticos apenas están descubriendo que hay mexicanos en Estados Unidos. ¿Y qué crees? Que muchos de esos mexiquenses van a regresar al Estado de México. Hay que tenerles oportunidades acá en México. Hay que preparar esa agenda. Tienes toda la razón. Rapidísimo, porque ya se nos acaba el tiempo. Llegas a la precandidatura y llegas, tú lo decías, los apoyos más importantes del Estado, pero llegas también, que quizás es lo más importante en esta coyuntura, con el respaldo de todos quienes se dicen precandidatos presidenciales, aunque no lo sean, aspirantes, vamos a llamarles así, aspirantes a la presidencia de la República. Llegas con el respaldo abierto de quienes participan en las principales tomas de decisiones del PAN, de las distintas corrientes, que quizás era el punto clave para todo esto. Y era esta construcción a la que tú te referías, no era que yo estuviese sentada en una silla pensando acepto, no acepto, no. Y nunca he puesto condiciones, no lo hice en la anterior, no lo he hecho hoy. Yo quiero decir claramente, como una expresión que hemos usado alguna vez en la vida, yo aquí en esta elección he quemado mis naves y voy a construir esa victoria, primero con los panistas y después en esta gran alianza ciudadana, y después de 90 años vamos a escribir la historia de alternancia para el Estado de México, esta nueva historia para todos los mexiquenses. Para eso he venido. Josefina, mucho éxito en todo lo que viene, mucho éxito, mucha suerte.